Muy bien, bienvenidos a esta nuestra cátedra de química. Hoy, en nuestra clase número 7, vamos a hablar de las soluciones, tema importante en esta disciplina. Las soluciones son la mezcla de un soluto y un solvente. Normalmente definimos como solución una mezcla homogénea de sustancias, donde el solvente es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad. Y el soluto es la sustancia que se encuentra en menor cantidad. Obviamente, soluble en el solvente. Cuando se mezcla el soluto con el solvente, el proceso como tal se define como disolución. Existen varios tipos de soluciones. A decir, entre algunas de ellas, vamos a mencionar los sólidos y líquidos. O sea, estamos hablando de un soluto, un solvente. El agua de mar es el mejor ejemplo para ilustrar una solución sólido-líquido. En el agua de mar tenemos el cloruro de sodio, bromuro de sodio, cloruro de magnesio, todos estos son solutos solubles en agua, nitrato de calcio y muchos otros más. Las partículas de un soluto en solución generalmente son pequeñas y oscilan en un rango que va de 0,1 a 1 nanómetro. Cuando se supera el rango de 1 nanómetro, ya no hablamos de partículas pequeñas, sino de coloides o material en suspensión. Un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9 metros. Hablando de solubilidad, tenemos el ejemplo de la glucosa. La glucosa, en su estado sólido, soluble en agua, se convierte en glucosa acuosa, o sea, solución de glucosa. Aquí en la ilustración podemos apreciar la molécula de agua, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, varias moléculas de agua, que al recibir un soluto de glucosa, la glucosa se ubica estratégicamente en los espacios intermoleculares, formando una solución de glucosa. Esto es una vista microscópica. Hablemos de las soluciones líquido-líquido. Aquí en este caso tenemos que referirnos a estos dos términos, porque cuando tenemos líquido-líquido es difícil muchas veces determinar si es o no es del todo homogénea. Entonces, hablemos de qué son líquidos miscibles. Son líquidos miscibles los que son solubles mutuamente, como el alcohol y el agua es un ejemplo típico. Y invisibles son aquellos líquidos que no son solubles entre sí. Hay un ejemplo que es el del aceite y el agua. Sin embargo, hace 4 o 5 años ya la ciencia determinó que bajo ciertas condiciones especiales se hacen miscibles el aceite y el agua. Sin embargo, para los efectos académicos vamos a mencionar que son un ejemplo de inmiscible. En esta ilustración podemos apreciar líquidos miscibles. Tenemos dos recipientes, dos beakers en la parte superior, con dos soluciones o dos sustancias. Se toma una porción de cada sustancia y se coloca en este beaker central. Observen ustedes que hay una sola fase homogénea. Estos son líquidos miscibles. Aquí hay dos líquidos, obviamente dos sustancias diferentes. Se toma una porción de cada una de ellas y se llevan a un beaker central y tenemos líquidos inmiscibles. Se observa aquí claramente que hay dos fases, no se mezclan. Hablemos de las soluciones gas líquido. Estas son bien importantes. En estas soluciones el gas es el soluto. Las bebidas carbonatadas son soluciones acuosas de dióxido de carbono gaseoso. Todos las han visto cuando abren una botella de una gaseosa, lo primero que expulsa es el gas. La solubilidad es la cantidad de soluto que se disuelve en una cierta cantidad de solvente. Sencillamente por definición. ¿Qué factores afectan la solubilidad en una solución de un soluto?
la naturaleza del soluto y la naturaleza del solvente, la presión y la temperatura. Pero cuando hablamos de la naturaleza que afecta a la solubilidad, tenemos un caso: sólido, líquido, solvente y soluto, sólido, líquido. Un ejemplo: el cloruro de sodio acuoso, o sea, solución de cloruro de sodio. Agua azucarada, solución de glucosa. Un ejemplo de líquido líquido: el vinagre, el anticongelante que se le coloca al agua en los radiadores de los automóviles. Un ejemplo de gas líquido: el dióxido de carbono, el oxígeno, el argón, el amoníaco. Un ejemplo de gas, todos los gases que están en la atmósfera. Un ejemplo de sólido líquido: los procesos de soldadura, cuando soldamos estaño y plomo, bronce, zinc y cobre. Y un ejemplo de gas sólido, tenemos el caso del hidrógeno y el paladio. Cuando hablamos de la presión como otro de los factores que afectan la solubilidad, la solución de gas líquido son las que significativamente se ven afectadas por estos cambios de presión. Entre ellos mencionamos la ley de Henry, que dice, por definición, la solubilidad de un gas en un líquido es directamente proporcional a la presión del gas sobre la solución. A medida que se incrementa la presión del gas disuelto en la solución, la solubilidad aumenta. Los buceadores se exponen a altas presiones bajo el agua, incrementando la solubilidad del oxígeno y el nitrógeno en la sangre. Esto ocurre cuando están a buena profundidad. A medida que ellos descienden, el nivel de agua que tienen sobre sus cuerpos es mayor y, por supuesto, la presión que ejerce esa columna de agua es mayor. Mayor descenso, mayor presión. El nitrógeno y el oxígeno, que es soluble, va a aumentar su solubilidad en la sangre. Mientras ellos estén a esa presión, tienen oxígeno y nitrógeno disueltos. En el ascenso, ellos tienen que hacerlo muy lentamente para liberar la sustancia gaseosa que fue soluble. Como está disminuyendo la presión, ellas vuelven a su estado fundamental, que es gas. Hasta que alcancen la superficie, entonces sí, no pasa nada. Pero de resto, aire, o sea, un gas dentro del organismo puede traer consecuencias bien lamentables en algunos casos. En cuanto a la temperatura, aquí tenemos el caso de variación de la temperatura para algunas sustancias. En el caso del nitrato de plata, el yoduro de potasio y el bromuro de potasio se comportan claramente directamente proporcional. A mayor solubilidad, a mayor temperatura, mayor solubilidad. No así el caso de el sulfato de cesio nanohidratado. Observen ustedes que la curva es descendente, lo cual quiere decir que a medida que aumenta la temperatura, su solubilidad tiende a disminuir. En cambio, el clorato de potasio, que es esta curva ascendente, se va comportando directamente proporcional su solubilidad con respecto a la temperatura. En este gráfico podemos apreciar dos beakers. En el de la parte superior tenemos un sólido y una fracción de ese sólido disuelta en este líquido. Digo una fracción porque ya este líquido tiene una concentración diluida. Teóricamente ya no admite más. Esto quiere decir que esta solución se encuentra saturada, ya no admite más sólido. Sin embargo, incrementamos la temperatura de este sistema y al incrementar la temperatura aumentan los choques intermoleculares, los espacios intermoleculares se amplían porque la energía cinética aumenta entre las moléculas. Y eso hace que al aumentar la distancia intermolecular, parte del material sólido que pretendía disolverse se disuelve. Entonces tenemos una solución, no hemos variado el volumen, una solución con más soluto que esta. Aquí hablamos de una solución concentrada y aquí hablamos de una solución diluida. Obviamente lo que ha variado es la cantidad de soluto a disolver.
Solución diluida y solución concentrada. Dos términos bien interesantes que vale la pena que lo discutamos. Diluido o concentrado son términos que denotan la menor o mayor cantidad, respectivamente, de soluto disuelto en una misma cantidad de solución, tal como lo vimos en la gráfica anterior. Cuando una solución está insaturada, con respecto al soluto, siempre con respecto al soluto, siempre y cuando se pueda disolver más soluto que solvente. ¿Qué quiere decir? Si está insaturada, admite más soluto. Lo vimos en el caso anterior. Y cuando la solución está saturada, ya no admite más soluto. ¿Qué ocurrió en el caso anterior? La solución estaba saturada, no admitía más soluto, calentamos y parte del soluto pudo integrarse como material soluble. Una solución, cuando está saturada, está en perfecto equilibrio. Entonces, en una solución saturada se establece un equilibrio de solubilidad igualando sus velocidades. ¿Qué velocidades? La velocidad de separación de la solución, material soluto soluble que regresa a la solución, a su estado original, y la velocidad de la solución. O sea, hay una fracción de material que se está disolviendo y una fracción que se está retornando a su estado original. Esas velocidades tienden a igualarse cuando la solución está saturada. Aquí mostramos algunas ecuaciones que nos permiten relacionar las concentraciones de las soluciones. Tenemos el porcentaje en masa, porcentaje en volumen, que le puede decir peso-peso, peso-volumen, porcentaje en volumen, volumen-volumen, parte por millón, parte por mil, molaridad, normalidad, molalidad y osmolalidad. Aquí está la formulación para cada uno de ellos, es decir, tomemos uno como ejemplo, peso-volumen, por ejemplo, porcentaje en masa-volumen. Esto es masa-volumen. Son gramos de soluto que están disueltos en un volumen de solución. O sea, gramo de una sustancia por mililitro de solución, todo esto multiplicado por 100. La molaridad es el número de moles de soluto que están contenidos en un litro de solución. La normalidad es el número equivalente de soluto que está contenido en un litro de solución. Y así podemos ir variando, o sea, observando las unidades físicas y químicas de expresar la concentración. Las soluciones se clasifican para su estudio como electrolitos y no electrolitos. Las soluciones se clasifican de acuerdo con el comportamiento del soluto después de disolverse en un solvente. Es decir, la importancia del soluto en una solución es permanente. Ya lo vimos anteriormente y ahora estamos observando que también para clasificarla juega un rol importante. ¿Por qué? Al disolver en agua un compuesto iónico, ¿qué es un compuesto iónico? Metal, no metal. Al disolver en agua un compuesto iónico, su estructura cristalina se rompe por la acción de las moléculas polares del agua. En este momento, al romper la estructura cristalina, se permite la formación de los iones en la solución. Un ejemplo de lo que estamos diciendo lo representa esta ecuación literal. La fracción metal, la fracción no metal, en forma sólida. Soluble en agua, ya se forman las especies iónicas. Por eso aquí están solubles en agua, acuosa. Iones, cationes y aniones. ¿De acuerdo? Veámoslo como una reacción química. El clorato de sodio, aquí se le colocan las polaridades para que lo identifiquen. Clorato de sodio sólido, al disolverlo en agua, forma la especie iónica sodio y la especie iónica clorato. Anión, catión. Como estamos hablando de los electrolitos, los solutos que producen soluciones que conducen la corriente eléctrica se llaman electrolitos. Y ellos podemos clasificarlos en fuertes y débiles. Un electrolito fuerte es aquel que se disocia casi totalmente. El término disociar es que forma la especie iónica. Un electrolito débil es aquel que se disocia muy poco, ¿de acuerdo?
Y un no electrolito es aquel que definitivamente no se disocia. Para medir la presencia de soluciones de iones en una solución, tenemos un equipo como esto, sencillo. Una lámpara con sus dos polos, ¿verdad? De electrodo, el positivo y el negativo. Esto lo colocamos en la solución, ponemos un bombillo. Si realmente hay transporte de la energía, comunicación de la energía, hay luz eléctrica, ¿de acuerdo? Si no, no la hay. En estas dos láminas quiero mostrar un cuadro de los electrolitos. Aquí tenemos los electrolitos fuertes que se disocian totalmente, los electrolitos débiles que se disocian parcialmente y los no electrolitos. En este cuadro inferior, la idea es presentarles algunos iones más comunes, ¿de acuerdo? El término iones, algunos autores, incluyéndome también como profesional del área, prefiero llamarlos radicales. Estos son radicales de uso, ¿correcto? Las soluciones tienen propiedades. Y la concentración de partículas de soluto, seguimos hablando del soluto como un elemento importante en la formación de la solución, disueltas en un solvente determinan las propiedades de la solución. Estas propiedades se denominan propiedades coligativas. Y las propiedades coligativas vienen representadas por la disminución de la presión de vapor, por la elevación del punto de ebullición, por la ósmosis y por la presión osmótica. Hablemos de la disminución de la presión de vapor. Cada líquido posee una presión de vapor específica a temperatura constante, es decir, el agua tiene una presión de vapor. A medida que yo voy aumentando la temperatura, su presión de vapor tiende a aumentar, pero llega un momento en que la temperatura se queda en 100 grados y su presión de vapor se queda en una atmósfera. En un líquido puro, las moléculas de su superficie corresponden a él mismo. Sin embargo, en la superficie de una solución se encuentran partículas de soluto y moléculas de solvente. La disminución de las moléculas de solvente en la superficie disminuye la velocidad de evaporación del solvente, propiamente dicho. Explico esto. Tenemos la solución y en su superficie, como cada solución líquida tiene una presión de vapor, en su superficie deberían haber puras moléculas capaces de pasar a la fase gaseosa. Eso hace que su presión de vapor aumente. Pero si compartimos este espacio con partículas sólidas, ¿verdad? De soluto, obviamente la presión de vapor tiende a disminuir. Entonces, un ejemplo de lo que estamos diciendo, entre más soluto se agrega al solvente, más baja la presión de vapor de la solución. Lo que estamos diciendo, un solvente puro, estas son las moléculas que están en la superficie, el solvente puro. Si él tiene una presión de vapor A, sus moléculas van a experimentar el paso hacia la fase gaseosa. Esta molécula, recuerden que lo definimos en una oportunidad, la presión de vapor es la presión que ejercen las moléculas que están en la superficie libre de un líquido. Entonces, estas moléculas ejercen la presión de vapor. Si este espacio está ocupado por moléculas del solvente más moléculas, partículas del soluto, disminuyen el número de moléculas capaces de ejercer la presión de vapor. Entonces, en la medida en que aumentamos el soluto en un solvente, disminuimos su presión de vapor. Elevación del punto de ebullición. ¿Qué podemos decir al respecto? La adición de moléculas de soluto no volátil disminuye el número de moléculas de solvente en la superficie, disminuyendo la presión de vapor. Conclusión a la que llegamos anteriormente. También comenté esto. En el caso del agua, su presión de vapor es una atmósfera a 100 grados. Después de agregar soluto no volátil, su presión de vapor es ligeramente mejor a una atmósfera, por debajo de una atmósfera. Por lo tanto, se debe incrementar la temperatura de la solución por encima de 100 grados para aumentar la presión
otra vez hasta una atmósfera. Ahí ven claramente cómo la elevación del punto de ebullición tiene una relación directa con la solubilidad de más soluto. Disminución del punto de congelación. El punto de congelación, en el punto de congelación, perdón, la presión de vapor de una sustancia es igual en su fase líquida y sólida. Esta conclusión es importante porque la adición de un soluto a un solvente disminuye la presión de vapor en la fase líquida más que en la sólida. Como consecuencia, en una solución, el líquido congela a más baja temperatura debido a la presión de vapor de la fase sólida. Igual a la presión de la fase sólida igual a la presión de vapor de la fase líquida a una temperatura más baja. Ejemplo de esto, como aplicación, el uso de anticongelantes en los automóviles. Disminuye el punto de congelación del agua. Esto se usa cuando los vehículos tienen que trasladarse a zonas de bajas temperaturas. Entonces, para que no se congele el agua, hay que colocar anticongelante. Otro ejemplo es cuando se agrega, en los países de clima templado en invierno, cuando se agrega sal a la nieve y hielo que está en las calles, en las carreteras, que se acumula en las calles. La sal se disuelve y se disminuye el punto de congelación del agua. Es para evitar que se forme más hielo. Ósmosis. Es el movimiento de moléculas de solvente a través de una membrana semipermeable que solo permite el paso de ciertas moléculas pequeñas, restringiendo el movimiento de moléculas grandes. Las moléculas de agua experimentan ósmosis por su tamaño. Las moléculas se mueven de una solución con más baja concentración hacia la solución con más alta concentración, hasta alcanzar el equilibrio de concentración. Ejemplo de esto es la aplicación. Aquí tenemos en este tubo la mitad del tubo con 0.5 molar de cloruro de sodio. La otra mitad, 1 molar de cloruro de sodio. La solución por ósmosis se va a trasladar de la menor concentración a la de mayor concentración. Esta es la membrana semipermeable. En el ejemplo B tenemos ya la solución alcanzó el equilibrio en términos de concentración. De 0,5 a 1 molar pasó a 0,75 molar. Entonces tenemos el volumen como está descrito acá, pero ya la solución tiene una sola concentración, 0,75 molar. ¿Qué es la presión osmótica? Es la presión que se requiere para detener el movimiento migratorio de soluto a través de una membrana semipermeable, desde un solvente puro a una solución. Esta es directamente proporcional a la concentración de las partículas en solución. Aquí tenemos la explicación de una membrana semipermeable y, como lo vimos acá, el caso de la presión osmótica. La presión osmótica se ejerce desde esta superficie. Este es el solvente puro y esta es la solución. Mientras la presión osmótica se está ejerciendo, la membrana semipermeable va a bloquear el paso del solvente puro hacia la solución de mayor concentración. Con esto cerramos esta parte, bueno, y espero que se haya entendido. Los veo en la próxima clase. Con permiso de ustedes, salimos de acá.